Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy seguro de que estabais esperando este vídeo como agua de mayo o como brisa fresca en una noche de verano. Por fin tenemos la presentación oficial de macOS Tahoe, una versión que saldrá previsiblemente este otoño y que sustituirá a macOS Sequoia. Incorpora muchas novedades, sobre todo relacionadas con inteligencia artificial, con mejoras en la continuidad, con mejoras en la comunicación, con mejoras en todo lo que es el ecosistema de Apple. Y todas estas mejoras irán muy enfocadas sobre todo en aquellos dispositivos nuevos. ¿Por qué hago enfoque en todo esto? Porque lamentablemente macOS Tahoe será la última versión compatible con todos nuestros antiguos equipos con procesadores Intel. Y así ha sido anunciado de forma oficial en la conferencia de desarrolladores. ¿Qué quiere esto decir? Que a partir de ahora nuestros equipos con procesadores Intel, todos los equipos que han sido comprados, si no me equivoco, hasta 2020, van a poder llegar como mucho hasta macOS Tahoe. ¿En qué nos afecta todo esto a nosotros y a todos los equipos que tienen Open Core Legacy Patcher? ¿Quiere eso decir que nuestros equipos se van a quedar obsoletos? Bueno, vamos a ir por partes. Pero antes, un pequeño consejo. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado que poco a poco el espacio de vuestro disco duro en vuestro Mac va disminuyendo y se van consumiendo o van desapareciendo de forma misteriosa gigas y gigas de espacio en disco? Y el problema es aún mayor cuando el espacio que tiene vuestro disco duro es limitado, como aquellos MacBook Air, etcétera, que venían de fábrica con 256 GB de disco duro. El problema se centra fundamentalmente en encontrar dónde se encuentra ese espacio consumido por el sistema. Puede ser caché, archivos temporales, pueden ser archivos creados por aplicaciones como Adobe, por aplicaciones como Telegram que se descargan vistas previas, etc. Pero suele ser, como siempre, un quebradero de cabeza encontrar dónde se encuentran esos archivos. En el vídeo que os mostré aquí, os hice una review completa sobre una aplicación dedicada y muy potente y exclusiva para vuestro Mac, Clean My Mac. Una aplicación que tuvo una gran variedad de comentarios a favor y en contra, pero que no dejó indiferente a nadie y que os invito a ver. Yo personalmente uso esa aplicación y el resultado puedo garantizaros que en mi caso es óptimo. Pues bien, una de las herramientas que echaba de menos en esa aplicación era una que pudiera analizar ese espacio en disco. Pues bien, en esta última actualización de Clean My Mac, los chicos de MacPau han incluido esa herramienta que necesitábamos, una herramienta llamada Lupa, o en inglés Space Lens. Esta herramienta se encarga de visualizar de forma gráfica e intuitiva dónde se encuentra el espacio de nuestro disco y lo hace mediante burbujitas. Cuanto más grande es la burbuja, más espacio incluye esa carpeta o esa unidad, con lo cual no se requiere para nada ningún conocimiento avanzado ni hay necesidad de tener conocimientos informáticos para saber dónde está nuestro espacio en disco. Simplemente pulsando en cada una de ellas vamos a entrar dentro de esa carpeta o dentro de esa burbuja para ver cuáles son los archivos que más consumen. Lo primero que nos encontramos al acceder a la opción lupa es la unidad que queremos seleccionar o bien la carpeta. Si yo selecciono mi disco duro y le doy a analizar, lo primero que tenemos que darle es permiso, por supuesto, completo para todo el disco duro, papeleras, correo electrónico, etc. Le damos permisos para que pueda acceder. Y vais a ver aquí todas las carpetas que componen nuestra unidad interna. Y vais a ver cómo por globitos nos va a indicar el espacio que ocupa cada una de ellas. El globito va a ser mayor cuanto mayor sea el espacio que ocupa. Yo, como podéis ver aquí, la carpeta que más me ocupa van a ser la librería, las aplicaciones y la carpeta de usuarios. Dentro de mi carpeta de usuarios, yo tengo mi carpeta de usuario normal, mi carpeta de tu vecino informático, que es otro usuario, etc. Aquí dentro, en mi carpeta de usuario, veo que en fotos tengo 130 GB, en descargas 37, en películas 21,4 y en librería 76 GB. Normalmente en librería Adobe suele guardar también muchos documentos de acceso temporal, sobre todo si es la primera vez que lo usáis, ojo. Si entro en librería me va a decir dónde tengo fundamentalmente
esos archivos aquí en Application Support o en Group Containers. Si entro en Application Support, aquí veo que en Blackmagic Design tengo también mucho. Estos son sobre todo archivos necesarios, pues son las librerías, LUTs, etcétera, que yo utilizo para el diseño. Pero tengo aquí otros elementos que no sé qué son, ¿vale? Y estos otros elementos son los que me aparecen aquí, donde yo puedo seleccionar qué es lo que yo quiero borrar y simplemente marcándolos, revisar y eliminarlos. Puedo volver atrás, por ejemplo, y venirme aquí a Group Containers, que no sé lo que es, pero fijaos que dentro de la carpeta Telegram tengo 15 GB ocupados. Y si entro dentro, veis que aquí en Account es donde Telegram suele bajarse en media la caché temporal de las previsualizaciones, de vídeos que veo, de fotos, etcétera, que me suelen mandar. Por lo tanto, aquí dentro, en media, es una carpeta que yo puedo borrar para eliminar archivos temporales de Telegram. Y es precisamente una de las cosas que voy a hacer para poder eliminar espacio en disco y liberarlo. Pues selecciono todo lo que hay y le digo revisar y eliminar. Esto me va a eliminar todo lo que es la caché de Telegram, que se va a reconstruir la próxima vez que lo abra. Ya he liberado 15 GB de espacio en disco, de esta forma tan sencilla. De la misma forma podría venirme a Sistema, Private, Users, en Descargas, ver cuántos archivos tengo descargados, en el escritorio incluso, y de esa forma ser un poquito más ordenado. Aquí en el escritorio yo tengo 16 GB, como dice en Amazon, tengo 8,46 GB, en grabaciones, etc. ¿Vale? Y de esa forma, totalmente intuitiva, puedo ir viendo dónde tengo todo el espacio de mi disco. Nunca había sido tan sencillo encontrar dónde tenemos todo nuestro espacio ocupado. Fijaos, aquí tengo una carpeta prueba con 120 GB. Esto y mucho más es la función lupa, que nos va a ayudar a encontrar dónde se encuentra todo el espacio ocupado en nuestro disco. De esta forma, y gracias a la utilidad lupa o Space Lens, nuestro sistema va a poder quedar absolutamente limpio y vamos a poder tener optimizado el sistema sin la necesidad de tener archivos duplicados, archivos basura y archivos que consumen el espacio innecesariamente. Todo esto incluido en la última versión de Clean My Mac. Así que si tenías alguna duda, si aún tenías alguna pregunta o si estabas dudando entre si poner o no en tu sistema Clean My Mac, ahora ya tienes los suficientes motivos como para poder decidirte y dar el paso adelante para instalarlo en tu equipo. Los chicos de MacPau siguen pensando en todo y han incluido esta gran utilidad dentro de Clean My Mac. Space Lens o lupa, una herramienta que te va a ayudar a buscar todo el espacio ocupado innecesario por archivos que ya no necesitas. Todos los archivos duplicados, todos los archivos basura, todos los archivos temporales, todos los archivos que ocupan mucho espacio para que tú tranquilamente puedas decidir si eliminarlos o no. Una utilidad que se echaba mucho de menos, sobre todo de una forma tan sencilla y tan intuitiva como habéis podido ver. Como habéis podido ver, ahora sí que no hay excusas para poder tener Clean My Mac instalado en nuestros equipos. Continuamos con el vídeo. En primer lugar, encontramos que esta nueva versión del sistema operativo va a incorporar una gran mejora visual, un aspecto mucho más cristalino, basado en lo que ellos llaman cristal líquido, algo que a mí curiosamente me llama mucho la atención porque cuando yo tenía mi viejo smartphone HTC, ya jugábamos a ponerles esos temas, esas plantillas que le poníamos al móvil cuando le flasheábamos la ROM y le poníamos esos aspectos de globitos con transparencias, con efectos de cristal y todo eso. Pues bien, ya lo tenemos en la nueva presentación que nos han mostrado en la conferencia oficial de Apple. Es cierto,
que va a ser un aspecto muy bonito, muy atractivo y con muchas transparencias. Y por consiguiente, la demanda de gráficos, al incorporar también el motor Metal 4, va a requerir mucha más demanda, procesador más potente, gráfica más potente, equipo más potente. Evidentemente, hemos vivido a lo largo de todos estos años, los que conocéis la historia de los Mac, los PowerPC, los procesadores Intel, y ahora el gran salto a los chips Silicon, que estos últimos procesadores suponen una gran mejora tanto en rendimiento como en consumo. Y por consiguiente, es lógico y era de esperar que todo el proceso se vaya enfocando a estos nuevos procesadores. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que se acaban de comprar un equipo con procesador Intel, de los que ha estado todavía a la venta hasta 2020? Porque macOS Tahoe, macOS Sequoia, etcétera, van a seguir recibiendo actualizaciones y soporte posiblemente durante 2-3 años. Sabéis que Ventura posiblemente ya sea el último año que tenga soporte técnico o actualizaciones, y posiblemente Sequoia, etcétera, o macOS Tahoe pueda tener actualizaciones o soporte hasta dentro de 3 años. Pero estos equipos que se han comprado en 2020 podrán tener actualizaciones, pero quizás ya no tengan el soporte técnico o el soporte adecuado. Entonces me gustaría oír en vuestros comentarios qué os parece todo esto, porque también nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar equipos, como en mi caso, equipos del 2013, que yo he podido disfrutar 13 años trabajando con él. Aquellos que habéis comprado un equipo de 2020, no os sintáis engañados. Vais a poder disfrutar de vuestro equipo muchos años, pero no con todas las ventajas que incorpore de aquí en adelante las nuevas versiones del sistema operativo, porque tendrán un procesador Intel. Y posiblemente nos encontremos ahora con un mercado sobresaturado de equipos quizás de segunda mano con procesadores de este tipo, procesadores de tipo Intel. ¿A qué nos va a llevar todo esto? ¿Merece la pena comprar ahora un equipo de segunda mano con procesador Intel? ¿Quiere esto decir que ya no vamos a poder seguir usando OpenCore Legacy Patcher? ¿Quiere decir que ya mi equipo no voy a poder seguir usándolo? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con OpenCore Legacy Patcher, con macOS Tahoe o en adelante? Pues a todas esas preguntas os vamos a responder en el vídeo de hoy. Así que quedaos porque os interesa el vídeo. Bien, lo primero que tengo que deciros es que este equipo en concreto tiene macOS Ventura. Como os he dicho, a mí me es muy útil. Me sirve para cualquier tarea de ofimática. Me sirve para preparar mis vídeos, para editar fotos con Lightroom. Me sirve para trabajar con audio. Le puedo conectar Logic Pro y mi teclado MIDI Arturia para componer o para editar música. Me sirve para navegar por internet. Obviamente llegará un momento en el que no tenga actualizaciones de seguridad, parches de seguridad o actualizaciones automáticas. Ahí va a depender de qué cosas le instale yo a mi equipo y de mi nivel de responsabilidad como usuario de este equipo. Posiblemente llegará un momento en el que no pueda ponerle actualizaciones de las aplicaciones porque me demanden un sistema operativo superior, y entonces a lo mejor en vez de macOS Ventura tenga que pasar a macOS Sonoma, o quizás a macOS Sequoia, o quizás a macOS Tahoe. Pero tengo varias alternativas todavía para él. Alternativas que me pueden durar varios años, con lo cual este equipo quizás todavía, ya sabéis que este de 2013 lo hemos probado y lo hemos testeado con macOS Sequoia y el rendimiento es aún óptimo. Con lo cual, este equipo 2013 todavía me quedan a mí muchos años de vida, mientras el hardware me aguante. ¿Tengo que tirarlo? Por supuesto que no. No lo voy a tirar. Lo voy a seguir usando hasta que aguante. Y volvemos a entrar en lo mismo. Expectativas frente a la realidad. ¿Tirará con macOS Tahoe? No lo sé. Tendría que probarlo y ver su rendimiento. Y ya va a depender si yo realmente necesito todas estas florituras gráficas, porque tengamos presente y tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no la vamos a tener ni con macOS Sequoia en adelante, porque solo va a depender de aquellos equipos que tienen el chip Silicon. Por lo tanto, ni macOS Sequoia va a tener la inteligencia artificial de Apple, ni Tahoe, ni los sistemas que vengan a continuación. Por lo tanto, lo único que nos van a poder ofrecer nuestros antiguos Mac van a ser las mejoras gráficas o quizás las actualizaciones que pueden tener AirDrop, Continuity, etc. Esa es la realidad que tenemos que ver, y habrá que ver si
todas esas adaptaciones gráficas realmente nos compensan con lo que es nuestro flujo de trabajo y nuestras mejoras. Por otro lado, he oído por los foros, comentarios, etcétera, decir que estos equipos, bueno, pues ya hay que dedicarlos para Linux y para cosas de ese tipo. Yo no lo veo tan drástico, no hay que irse tan al extremo. Si tenemos un Mac Mini, podemos usar un Mac Mini como servidor multimedia en casa. En un vídeo anterior os mostré, si utilizamos el diseño, cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, para editar fotografías con Photoshop o con programas menos potentes y usar una segunda pantalla como esta de UPerfect conectada a través de un adaptador HDMI. Por aquí os dejo el vídeo, el enlace al vídeo en el que os muestro cómo se usa, y disfrutar de una pantalla para sacar incluso fotografías, editarlas en directo con 2 monitores a la vez. O sea, larga vida a nuestros Mac. No seamos tan drásticos. En Linux hay que decir una cosa, y es que no es tampoco tan sencillo y tan fácil para todo el mundo encontrar todos los controladores perfectos y que vayan y funcionen correctamente para nuestros Mac. Es una tarea un poco más complicada, sobre todo la Wi-Fi, los de red, los gráficos, etc. Así que no es tarea tan sencilla, ¿eh? Requiere conocimientos un poco más avanzados. En cuanto a Windows, hemos visto que nuestro Mac también funciona con Windows, incluso mejor que un PC. Pero lamentablemente estáis viendo que Microsoft está poniendo también sus trabas para forzar a la gente, ya va a dejar de dar soporte a Windows 10, y está poniendo trabas a Windows 11 para que la gente actualice también a procesadores más potentes y enfocarlos también junto con Copilot para que avancen y compren equipos nuevos que soporten ese hardware, con lo cual sigue la misma estrategia. Y es que el futuro ya es así. No solo es el hardware, sino también es el software el que te obliga a actualizar tus equipos. ¿Tengo que echarme ya a llorar? No, tranquilidad. Nos queda mucho tiempo todavía. Quizás no para ir continuamente pasando a lo último que sale, pero sí para disfrutar de una forma efectiva, de una forma coherente y de una forma productiva del software que tengamos, de una forma inteligente, como equipo de trabajo para nuestros hijos, como equipo de trabajo para nuestra oficina, como equipo de trabajo para una persona que no quiera hacer una inversión muy grande y quiera navegar, hacer tareas de ofimática, tareas de oficina, tareas de estudio, hacer cursillos, hacer cositas así, siguen siendo equipos muy válidos, hoy por hoy. Ahora bien, si a mí una persona que quiere hacer una inversión a largo plazo me preguntara qué equipo se compra, yo le diría que se compre un Mac nuevo. ¿Por qué? Porque aunque el equipo le pueda rondar los 2.000, 2.500 euros, que diría, ¡qué barbaridad! Haced una cuenta, 2.500 euros a razón de 13 años que lleva este equipo funcionando, es una inversión prácticamente de unos 193 euros al año. Decidme qué equipo por 193 euros al año me dura 13 años. Podéis decir, bueno, es que has tenido mucha suerte. No, simplemente lo he cuidado bien, he trabajado bien con él y es un equipo que me está funcionando a la perfección. Y ya quisiera yo ver muchos PCs por ese mismo precio que me duren tanto tiempo como me ha durado este. Y creedme, he trabajado con todo tipo de equipos, desde equipos de casa hasta servidores de Internet. Por otro lado, la estrategia de cambiar de procesador es algo que ya hemos visto varias veces. Es algo que es lógico, el futuro avanza, la tecnología avanza y hay que adaptarse a los cambios. Los cambios muchas veces implican cambios de estrategia y cambios en la tecnología, y es totalmente lógico. Es como el que tiene un vehículo de combustión y ahora cambia a uno eléctrico. Y posiblemente en un futuro pues puedan salir otros tipos de tecnologías que nos obliguen a cambiar totalmente y de forma radical el tipo de tecnología de nuestros equipos, con lo cual es algo con lo que conviviremos siempre. ¿Y qué pasa con OpenCore Legacy Patcher? ¿Qué pasa con nuestros equipos? He oído por ahí que ya hay gente que quiere probar macOS Tahoe en nuestros equipos. ¿Es el momento de aplicarlo ya? Bien, vamos por partes. Sabéis que todavía la versión que hay de OpenCore Legacy Patcher está trabajando en lo que es mejorar, optimizar y dar un mejor servicio a macOS Sequoia. No hay versión oficial para OpenCore Legacy Patcher. Y como no hay versión oficial para macOS Tahoe, ni versión para la beta de macOS Tahoe, no hay soporte para esa versión. Con lo cual, lo que os voy a mostrar son capturas de pantalla del servidor oficial de Discord de OpenCore Legacy Patcher, donde se indica que OpenCore Legacy Patcher no ofrece ni soporte
ni tiempo estimado, ni garantías sobre lo que hagáis si instaláis en vuestros equipos con la versión actual de OpenCore Legacy Patcher la versión beta de macOS Tahoe. Es vuestra responsabilidad y ellos así lo advierten en su servidor de Discord. Es impredecible lo que pueda pasar. Aunque hay muchos aventurados que están probando, que están instalando, lo que hagáis va a ser bajo vuestro propio riesgo. Evidentemente, si tenéis un equipo, tenéis tiempo libre y no tenéis nada importante, adelante. Lo peor que puede pasar es que tengáis que borrarlo todo y empezar de cero. Pero si tenéis un equipo en el cual estáis trabajando, un equipo en producción o tenéis proyectos abiertos, no os arriesguéis. No le metáis macOS Tahoe y menos una versión beta con OpenCore Legacy Patcher que no está preparado para soportar macOS Tahoe. ¿De acuerdo? Entonces, este vídeo no va de cómo se instala macOS Tahoe, cómo funciona macOS Tahoe en un equipo no soportado de Apple. Cuando salga una versión de OpenCore Legacy Patcher preparada para macOS Tahoe, sea beta o sea una versión definitiva, posiblemente si sale en otoño, un poco antes nos saldrá la primera beta quizás de OpenCore Legacy Patcher preparada ya para todo eso, puesto que los desarrolladores sí tienen acceso a las betas e irán preparando paralelamente una versión de OpenCore Legacy Patcher, entonces podremos empezar a pensar qué tal puede ir. Pero será bastante inestable e irán saliendo, como siempre, como pasó con macOS Sequoia, numerosas actualizaciones tanto de OpenCore Legacy Patcher como de macOS Tahoe. Por lo tanto, paciencia, calma, disfrutad de lo que tenéis ahora mismo, no enterremos todavía, como ha salido en este vídeo, no hagamos el RIP todavía de nuestros equipos con el chip Intel, no crucifiquemos a Apple por su estrategia, porque es verdad que hay mucha gente que ya está sacrificando a la empresa por la estrategia que ha tomado, pero es que en este mundo empresarial, en este mundo tecnológico, o tomas el camino de avanzar y tomar una decisión dura, difícil, pero con perspectivas a un futuro innovador, o si te estancas y sacrificas eso por seguir manteniendo ese núcleo, te quedas atrás en la tecnología. Y la tecnología avanza de una manera tan rápida que no nos podemos ni imaginar. Yo que veo multitud de vídeos, de comentarios, de gente pro Apple, gente contra Apple, hay de todo, hay opiniones de todos y todas son respetables. Yo intento ser siempre neutral, a pesar de que, como sabéis, he sido empleado de Apple, intento ser siempre neutral y mantenerme en una posición lo más sensata y lo más imparcial posible. Y analizar siempre los pros y los contras. A mí me dolería, evidentemente, que mis equipos dejaran de tener ese funcionamiento, porque tengo 3 equipos con procesador Intel. Tengo algunos ya también con el procesador Silicon, pero hoy por hoy voy a seguir trabajando con ellos. Así que este ha sido el vídeo escueto, porque estoy seguro de que habréis visto ya miles de vídeos con la keynote, con las características destacadas de macOS Tahoe, con todas las virtudes, con todo lo nuevo que trae, todo lo nuevo que incorpora, la mayoría enfocado a inteligencia artificial y por consiguiente a los equipos con el procesador Silicon, pero incorpora también muchas ventajas y muchas cositas nuevas que vamos a poder aprovechar también en nuestros equipos. Y si no, no os preocupéis, porque yo, por ejemplo, con mis equipos actuales con Intel y en compatibilidad con los Silicon, puedo trabajar perfectamente con todos ellos. De hecho, aquí estáis viendo ahora mismo mi equipo. Os lo voy a enseñar. Mi equipo con el chip Silicon, la pantalla de UPerfect externa conectada como segundo monitor, y por AirDrop mi iMac de 27, duplicando la pantalla, que es donde estoy mostrando la nueva funcionalidad de Clean My Mac con la función de lupa. O sea, yo estoy trabajando con todo el ecosistema perfectamente. Y no hay ningún problema, se comunican a la perfección. Y eso es lo que necesito, que mis equipos se puedan comunicar entre ellos, compartir archivos entre ellos, compartir portapapeles entre ellos y compartir prestaciones entre ellos. Es lo que necesito. Compatibilidad entre mis equipos. Me da igual que uno tenga Ventura, el otro Sequoia, el otro Sonoma, me da igual. Me da igual que uno comparta por Samba, que el otro tenga un sistema de archivos Apple File System, que el otro tenga FAT32 o NTFS
Me da absolutamente igual. Lo que quiero es poder tener compatibilidad completa en mis equipos. Y eso es lo que Apple me está dando en este momento. Y eso es lo que me hace tener la confianza en esta empresa. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto de este planteamiento que se está abriendo y que está generando mucha polémica. Que por un lado puedo entender, pero por otro lado, cuando lo hace otra empresa, parece que no suena. ¿Es porque es Apple o por qué? ¿Por qué cada vez que Apple toma una decisión suenan todas las alarmas y cuando la toma Microsoft o la toma otra empresa o la toma Nvidia o la toma cualquier otro, no suena tanto? ¿Tenemos ya ciertas expectativas creadas hacia Apple en la que parece que necesitamos que haga lo que nosotros queremos? Déjame en los comentarios porque quiero saber cuál es tu opinión. Quiero saber qué piensas tú de todo esto. Quiero saber qué te parece el camino que está tomando Apple. Y quiero saber cuál es el futuro que tú crees que nos espera al respecto de Apple y la competencia en cuanto a no solo a la inteligencia artificial, sino en cuanto a la seguridad, en cuanto a la información, el uso de sus equipos, la manejabilidad y sobre todo, ¿qué piensas de esta nueva traba que la Unión Europea quiere poner a Apple respecto a AirDrop? ¿Sabías que puede ser que Apple tenga que cortar AirDrop en Europa debido a una normativa que quieren sacar en la cual si no abre o no libera su código en Europa tenga que limitarlo y dejarnos sin AirDrop? ¿Estás de acuerdo con eso? Todas estas cuestiones me gustaría que me las pusieras en los comentarios. Los voy a leer y te voy a responder. Gracias por el tiempo que me habéis dedicado. No olvidéis suscribiros a este canal para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Gracias en este vídeo a Killing My Mac por facilitarnos esta nueva prestación tan interesante y que yo, por ejemplo, la valoro muchísimo, saber dónde se me va el espacio. Y como no, y gracias a todos vosotros por visitar los vídeos de nuestros patrocinadores. No olvidéis visitarlos, que son los que nos ayudan a que este canal pueda sobrevivir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!